Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca pensé que una simple línea blanca pudiera dividir mi vida en dos. Hay gente que se obsesiona con el mar, otros con las montañas, pero yo siempre fui hombre de asfalto. Desde los 18 años llevo recorriendo las mismas carreteras, los mismos peajes, los mismos atascos y las mismas noches de lluvia inagotable. Me enorgullecía conocer cada curva, cada cambio de rasante, cada gasolinera abierta de madrugada. Pero aquel tramo, ese maldito kilómetro de la Nacional, cambió algo dentro de mí que jamás he podido recuperar. No fue en una fecha especial. Ni siquiera era una noche especialmente oscura. Recuerdo que era otoño, porque la radio anunciaba una bajada de temperaturas y advertían de lluvias torrenciales en la sierra. Yo iba solo, como siempre, con mi camión lleno de cajas para el polígono industrial a las afueras de un pueblo que nunca he aprendido a pronunciar bien. Había hecho ese trayecto decenas de veces, de noche y de día, con tormenta y bajo el sol abrasador. Lo conocía de memoria. O eso pensaba. La primera vez que noté algo extraño fue en el kilómetro 221 de la Nacional. Era un tramo aburrido, casi recto, flanqueado por chopos pelados y alguna que otra valla destartalada. A esas horas solo se cruzan animales muertos y algún coche despistado. Pero aquella noche, justo al llegar a ese punto, sentí una punzada de frío que no venía del aire acondicionado. Los faros iluminaron algo en la cuneta, una figura fugaz, borrosa, quizá un animal. No le di importancia. Los conductores solemos ver cosas extrañas cuando llevamos muchas horas al volante. Pensé que era el cansancio. Pero el frío siguió. Era un frío que no venía de fuera, sino de dentro, como si la sangre se espesara y las manos no respondieran bien al volante. Subí la calefacción, puse música, me obligué a pensar en el destino, en la hora de llegada, en la familia que estaría durmiendo ajena a mis desvelos. Pero no pude sacudirme la sensación de que algo se había quedado en el camión, algo invisible, pegajoso, que no me dejaba avanzar con normalidad. Pensé que serían manías, que estaba sugestionado. Pero los kilómetros siguientes se hicieron eternos. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía la carretera oscura estirarse y retorcerse como un túnel sin fin. No se veía ningún coche detrás, solo la estela de mis propios faros perdiéndose en la niebla. Empecé a notar la garganta seca, el sudor frío en la espalda, las manos tensas. La radio empezó a hacer interferencias. A lo lejos, una señal indicaba el área de servicio a 10 kilómetros, y decidí parar a tomar algo caliente. Cuando por fin llegué al área, bajé del camión temblando. El empleado me miró raro, preguntó si me encontraba bien. Yo asentí, pedí un café y traté de fingir normalidad. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Al reemprender la marcha, noté que la aguja del combustible había bajado más de lo normal. Miré el reloj, y para mi sorpresa, había pasado casi una hora desde que pasé por el kilómetro 221, aunque en mi recuerdo apenas habían sido 15 minutos. La cabeza empezó a darme vueltas. Intenté buscar una explicación lógica, tal vez me había quedado dormido un instante, o quizá el reloj del camión se había estropeado. Pero nada de eso me cuadraba. Lo único claro era que, desde esa noche, el kilómetro 221 dejó de ser un lugar anodino. Se convirtió en una obsesión. Los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido fruto del cansancio, de la rutina, de las largas noches al volante. Pero la sensación de inquietud no me abandonó. Había algo en ese tramo de carretera que se había quedado pegado en mi cabeza. Lo intenté todo para quitarme la paranoia de encima, cambié de música, empecé a salir a horas diferentes, incluso me planteé pedir otro destino para mis rutas. Pero era inútil. El kilómetro 221 se me aparecía en sueños, en flashes cortos y difusos que me despertaban en mitad de la noche empapado en sudor frío. Volví a pasar por allí al cabo de unos días. El mismo tramo, la misma recta interminable, los mismos árboles desnudos como centinelas en la oscuridad. Esta vez iba especialmente atento. Llevaba la radio apagada, las ventanillas subidas, los ojos fijos en la carretera y las manos tan tensas que me dolían los nudillos. Quería demostrarme que no había nada extraño, que solo eran imaginaciones. Pero justo al llegar al punto exacto, la aguja del velocímetro empezó a bailar de forma errática.
Sentí el mismo frío en la columna, una punzada que recorría la espalda como si una mano invisible me empujara hacia adelante. Los faros iluminaron algo en la cuneta, una silueta fugaz, borrosa, apenas una sombra. No era un animal, ni basura, ni una señal caída. Era algo que no sé cómo describir, algo fuera de lugar, una presencia que no se puede explicar con palabras. Quise acelerar, pero el camión perdió fuerza. El motor empezó a sonar diferente, más grave, más lento, como si el propio vehículo se resistiera a avanzar. Durante unos segundos, que parecieron minutos, sentí que la carretera se alargaba, que no podía salir de ese tramo, que daba igual cuanto pisara el acelerador. El paisaje a los lados parecía repetirse, los mismos árboles, la misma valla oxidada, la misma curva suave a la derecha. Cuando por fin la aguja del velocímetro volvió a la normalidad, sentí un alivio irracional. Era como si me hubieran soltado después de una larga presión en el pecho. Miré por el retrovisor, durante una fracción de segundo, creí ver otra vez la sombra, más nítida esta vez, como si se despidiera de mí con un gesto burlón. El resto del viaje lo hice en piloto automático. No recuerdo las canciones que sonaban en la radio, ni los camiones que adelanté, ni siquiera el momento de descargar la mercancía. Solo recuerdo ese tramo, esa extraña sensación de haber estado a punto de cruzar una frontera invisible. Durante los días siguientes, empecé a hablar con otros camioneros, casi sin querer, preguntando por experiencias extrañas en la carretera. Algunos se reían, otros cambiaban de tema, pero un par de ellos, los más viejos, bajaron la voz y dijeron que en esa zona, sobre todo de noche, era mejor no parar nunca. Uno de ellos, un tipo al que todos llamaban el gallego, me dijo que hace años hubo un accidente horrible justo en ese punto. Un camión se salió de la vía y ardió con su conductor dentro. Nadie pudo identificar el cuerpo. Desde entonces, muchos han sentido cosas raras en ese kilómetro, pero nadie quiere hablar demasiado del tema. La obsesión empezó a crecer. Volví a soñar con el asfalto interminable, con la silueta en la cuneta, con la sensación de frío y de pérdida de tiempo. Cada vez que me acercaba al kilómetro 221, el corazón me latía más fuerte y sentía que el camión y yo éramos parte de algo mucho más grande, algo oscuro y antiguo, como si la carretera tuviera su propio pulso, su propia memoria. Empecé a temer la noche, los trayectos largos, el silencio del camión a solas conmigo. Pero, aún así, no podía dejar de conducir. La tercera vez que crucé el kilómetro 221, ya no intenté engañarme. No quise racionalizar nada. Sabía que, llegados a ese punto, la lógica se había quedado atrás, fuera del habitáculo, junto con el aire fresco y el ruido lejano de los coches diurnos. Esta vez salí de madrugada, intentando evitar la hora en que el sueño y el cansancio se apoderan de los sentidos. La carretera estaba completamente vacía, ni un solo coche, ni un animal, ni siquiera la brisa habitual que mueve las ramas de los árboles. Al acercarme al tramo, apagué la radio y me obligué a respirar hondo, a mantener la mente en blanco. No tenía prisa. Todo mi ser estaba enfocado en ese instante, en ese lugar. De repente, el mundo pareció contraerse. El asfalto se volvía cada vez más oscuro, como si el haz de los faros no pudiera penetrar más allá de unos metros. El aire era denso, y sentí que el camión avanzaba sobre una superficie que no era del todo real. El velocímetro empezó a descender sin motivo. No había pendiente, no había obstáculo, pero sentía que algo frenaba el camión. Miré por la ventanilla y, por primera vez, vi claramente una figura de pie junto a la cuneta. Era alta, demasiado para ser humana, y parecía vestida con ropas viejas, ennegrecidas por el humo y el barro. El rostro era una mancha informe, sin rasgos, pero sentí que me miraba, que esperaba algo de mí. El frío volvió a instalarse en mi espalda. Las manos me temblaban sobre el volante, y un sudor helado me empapaba la frente. Todo se volvió lento, como en un sueño. El motor rugía, pero no respondía. Los faros parpadeaban. Durante unos segundos, la carretera dejó de tener sentido, los árboles parecían desplazarse, la valla oxidada se curvaba en ángulos imposibles, y sentí que mi cuerpo se separaba del asiento, flotando en una niebla densa y helada. De repente, todo volvió a la normalidad. El motor recuperó su sonido habitual, la luz de los faros iluminó el asfalto limpio y uniforme, y la figura de la cuneta desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. El reloj del salpicadero marcaba una hora distinta a la que tenía mi teléfono móvil. Había perdido, otra vez, casi 40 minutos que no podía explicar. Esa noche, al llegar al destino,
me quedé sentado en la cabina mucho tiempo, sin fuerzas para bajar. El miedo no era solo por lo que había visto, sino por la certeza de que, de alguna manera, estaba siendo observado, elegido. Recordé las palabras del gallego y pensé en el conductor que murió calcinado, en lo que quedaría de él en esa tierra empapada de gasolina y lluvia. A partir de ese momento, empecé a notar cambios fuera de la carretera. Olvidaba cosas, me costaba dormir, tenía pesadillas con la figura de la cuneta y el asfalto que se retorcía como una serpiente. En casa, los míos notaban que estaba ausente, distraído, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en aquel tramo. Intenté buscar ayuda, hablar con alguien, pero sentía que nadie podía entender lo que me pasaba. Los médicos decían que era estrés, que necesitaba descansar. Nadie había sentido ese frío, ese vacío. Nadie había visto a la figura que me esperaba cada noche en el kilómetro 221. Cada trayecto, cada noche, era una batalla entre el instinto de huir y la extraña necesidad de volver, de enfrentarme a esa parte de la carretera que se había convertido en mi prisión y mi obsesión. No sé en qué momento dejé de tener miedo y empecé a resignarme. Era como aceptar una condena silenciosa, esa certeza de que el kilómetro 221 era ahora parte de mí, igual que una cicatriz que no se ve pero que siempre duele con la humedad. Había noches en que pensaba en cambiar de vida, dejar el camión, buscar otro trabajo, cualquier cosa que me mantuviera alejado de esa línea blanca en la carretera. Pero nunca lo hice. Quizá por costumbre, quizá por orgullo, quizá porque ya no me quedaba otro lugar al que pertenecer. Con el tiempo, empecé a notar detalles nuevos. Cada vez que cruzaba ese tramo, la sensación de frío era más soportable, pero siempre venía acompañada de una especie de vacío, una tristeza pegajosa que me acompañaba durante días. Había cosas pequeñas que cambiaban, el olor a humo en la cabina, la radio emitiendo estática justo en ese punto, la aguja del reloj adelantada o atrasada, como si el tiempo se plegara y estirara a su antojo. Un amanecer de invierno, después de una noche especialmente larga, decidí parar justo antes del kilómetro maldito. El camión temblaba bajo mis manos, el café sabía amargo, y las luces del salpicadero parpadeaban sin motivo. Bajé y caminé por el arcén, sintiendo el aire helado cortarme la piel. El asfalto parecía más oscuro allí, casi húmedo aunque no había llovido. Me agaché y pasé la mano por la línea blanca. Estaba fría, casi dolorosa al tacto, como si guardara el eco de todas las tragedias ocurridas en ese lugar. En ese momento, supe que había dejado de ser un simple espectador. La carretera me había adoptado, o quizá yo me había rendido a su voluntad. No volví a ver la figura con la misma claridad, pero cada vez que cruzaba el kilómetro 221 sentía una presencia, una sombra en el rabillo del ojo, el peso de todas las vidas que se habían perdido allí. La vida siguió su curso. Algunos días me sentía como antes, bromeando con otros conductores en la cafetería de la estación de servicio, pensando en mi familia y en las pequeñas cosas que le dan sentido a la rutina. Pero en el fondo, algo se había roto. Aprendí a convivir con esa fractura, a aceptar que hay lugares en el mundo donde el tiempo no funciona igual y donde el pasado nunca termina de morir. No sé si algún día dejaré de hacer esta ruta. A veces pienso que, cuando ya no pueda conducir, el kilómetro 221 seguirá esperándome. No sabría explicarlo, pero hay noches en que siento que, si me detuviera del todo, si apagara el motor justo en ese punto, podría cruzar la línea y perderme para siempre en ese limbo de asfalto, niebla y recuerdos. Quizá solo sea el precio que pagamos quienes vivimos en la carretera. O quizá, simplemente, todos los caminos tienen un kilómetro maldito esperando a que alguien lo cruce sin darse cuenta. A veces pienso que la vida es solo una serie de viajes entre peajes, pagando pequeñas cuotas para poder avanzar, sin saber nunca si lo que viene después será mejor o peor. Mi trabajo me obliga a recorrer cientos de kilómetros cada semana, pero siempre he sido de las que prefieren la carretera de noche. Me gustaba el silencio, la soledad del asfalto bajo las luces naranjas, la sensación de que el mundo dormía mientras yo avanzaba a mi propio ritmo. Era mi forma de desconectar, de pensar, de poner en orden la cabeza. Aquella noche, salí del último polígono de la periferia mucho más tarde de lo previsto. Había sido un día largo y pesado, reuniones eternas y malentendidos con el jefe. Solo quería llegar a casa, darme una ducha y olvidarme de todo hasta la mañana siguiente. La ruta no tenía ningún misterio, tomar la autopista y conducir 2 horas sin desvíos, atravesando apenas un par de peajes automáticos.
Era un trayecto que conocía tan bien que podría haberlo hecho con los ojos cerrados. Pero esa noche, desde el principio, noté algo raro en el ambiente. El aire era más denso, como si las luces de las farolas no iluminaran del todo y el mundo a los lados de la autopista se hubiera vuelto más oscuro, más opaco. No había apenas coches, ni siquiera camiones. Solo el rugido monótono del motor y la sucesión de líneas blancas en el retrovisor. La primera extrañeza la noté al llegar al primer peaje. Normalmente era automático, solo había que acercarse y la barrera subía sola. Pero esta vez, la máquina tenía la pantalla apagada. Me detuve y bajé la ventanilla, esperando que se encendiera, pero no ocurrió nada. Golpeé el botón con la esperanza de reiniciar el sistema. El silencio era absoluto. No había coches detrás ni delante. Ni siquiera el clásico parpadeo azul del lector de matrícula. Solo la barrera inmóvil y la sensación de estar fuera del tiempo. Me fijé en la cabina lateral y vi una figura dentro, inmóvil, como un vigilante viejo dormido en su silla. Dudé si bajar del coche, pero algo me dijo que no lo hiciera. Decidí retroceder y, en ese momento, la barrera se levantó lentamente, sin ruido, como si una mano invisible la empujara. El marcador seguía apagado. Crucé el peaje sintiendo un escalofrío que no conseguí sacudirme. Miré por el retrovisor, pero la cabina ya estaba vacía. A partir de ahí, el viaje empezó a desdibujarse. La autopista se volvió más larga, más monótona. Los carteles de distancia no parecían avanzar. Los kilómetros no encajaban con el tiempo que marcaba el reloj del coche. Cada vez que miraba el teléfono, los minutos no pasaban, o lo hacían a saltos imposibles, como si algo estuviera jugando con la lógica de la noche. Intenté tranquilizarme, diciéndome que solo era el cansancio, que todo volvería a la normalidad al llegar al siguiente peaje. Pero lo que me esperaba allí solo hizo que la pesadilla se alargara aún más. Intenté centrarme en la carretera, en la rutina de conducir, como si pudiese disipar la inquietud siguiendo la lógica del viaje. Pero, a medida que avanzaba, la autopista se sentía cada vez más vacía. Ni rastro de camiones, ni señales de coches a lo lejos, solo mi coche y el reflejo de mis propios faros en las vallas laterales. Me repetía que era normal, que a esas horas la gente ya estaría durmiendo, pero había algo en el silencio, en la falta total de movimiento, que me ponía los nervios de punta. El siguiente peaje se suponía que estaría a menos de media hora. Pero el trayecto se alargaba como si la distancia se multiplicara cada vez que parpadeaba. El GPS marcaba la misma posición durante minutos, como si el coche no avanzara. Por más que intentaba recordar detalles, todo el paisaje era idéntico, las mismas señales de límite de velocidad, la misma curva suave a la izquierda, la misma área de descanso anunciada pero nunca visible. Cuando al fin vi la señal luminosa del segundo peaje, sentí alivio. Pero al acercarme, noté que algo estaba definitivamente mal. No había más coches en las cabinas, ninguna luz encendida salvo un parpadeo intermitente en la caseta de cobro manual. Reduje la velocidad, sintiendo una presión en el pecho, una intuición de que algo me observaba. Al llegar, la barrera estaba bajada y la pantalla de la máquina, otra vez, apagada. En la cabina, una figura borrosa parecía moverse tras el cristal. Quise encender la luz interior para ver mejor, pero el interruptor no funcionaba. Toqué el claxon, esperando que alguien saliera, pero nadie respondió. El silencio era tan denso que hasta el sonido de mis propios latidos retumbaba en mis oídos. Miré a mi alrededor, la autopista seguía completamente vacía, la oscuridad a los lados más profunda que nunca. Me incliné hacia la ventanilla, y la figura en la cabina giró lentamente la cabeza hacia mí. Aunque la distancia y el reflejo no me dejaban ver sus rasgos, sentí un pánico irracional, como si estuviera contemplando algo que no debía. Bajé la mirada instintivamente, y cuando volví a alzarla, la cabina estaba vacía. De nuevo, la barrera subió sola, muy despacio, sin hacer el más mínimo ruido. Crucé el peaje casi sin respirar, notando que el reloj del coche no avanzaba. Miré el teléfono, seguía marcando la misma hora que antes. Durante un instante, pensé que todo era una alucinación, que en cualquier momento despertaría en casa o en un área de servicio cualquiera, con la seguridad de que todo había sido un mal sueño. Pero la carretera seguía adelante, igual de interminable y opresiva. Apreté el volante con fuerza, sintiendo que los kilómetros se estiraban como chicle. Cada vez que pasaba bajo un puente, tenía la sensación de haberlo visto antes, de estar atrapada en una especie de bucle interminable. No había música, ni noticias, ni siquiera interferencias en la radio,
solo un zumbido constante, como el de un televisor sin señal. En ese punto, empecé a plantearme la posibilidad de que nunca volvería a salir de esa autopista. Perdí la noción del tiempo. La autopista ya no era solo una carretera, sino un escenario vacío donde el tiempo y el espacio se repetían una y otra vez. Miraba el reloj, pero los minutos seguían clavados en la misma hora. Incluso el cielo parecía estático, sin variaciones en el color ni movimiento de nubes. Una especie de letargo me invadía, como si la carretera intentara adormecerme, disolver mi voluntad en la monotonía. Pensé en parar el coche en el arcén, pero me aterraba la idea de quedarme completamente a oscuras, sin referencia alguna, con la amenaza invisible de aquel mundo sin salida. El depósito de combustible marcaba la misma cantidad desde hacía rato, ignorando la lógica. Ni subía ni bajaba, como si estuviera en una especie de limbo. Empecé a ver señales que no recordaba, carteles luminosos con nombres de pueblos que no existían en ningún mapa. En uno de ellos, una flecha indicaba un desvío hacia una supuesta área de descanso, pero nunca llegaba a materializarse. Cada kilómetro era idéntico al anterior. La mente me jugaba malas pasadas, creía distinguir faros de coches en el horizonte, pero nunca llegaban a cruzarse conmigo. A medida que avanzaba, empecé a notar cambios sutiles. Las vallas laterales parecían curvarse en ángulos extraños, las marcas del asfalto se volvían borrosas, y de vez en cuando una sombra cruzaba la calzada a lo lejos, demasiado rápido para ser real. No me atrevía a parar. Una parte de mí sentía que si me detenía, la carretera terminaría de engullirme, y no habría manera de retomar el trayecto. En algún momento, vi la silueta de otro peaje a lo lejos. Esta vez, la sensación era diferente, casi amenazante. Las luces de las cabinas parpadeaban débilmente, como si fueran velas a punto de apagarse. Reduje la velocidad y avancé con cautela, esperando encontrar algún signo de vida. Pero todas las cabinas estaban vacías, las ventanas cubiertas de polvo, las barreras bajadas. Me detuve delante de una de las cabinas, el corazón latiendo con fuerza. Por un instante, me pareció ver varias figuras al fondo, alineadas a lo largo del carril, quietas, demasiado quietas. No se movían, no emitían sonido alguno, solo estaban ahí, observando, esperando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me obligué a no mirar fijamente. El instinto me decía que no debía cruzar la mirada con ellas. Bajé la ventanilla solo un poco, el aire de la noche olía extraño, como a metal húmedo y tierra removida. Esperé, sin atreverme a avanzar ni a retroceder. Fue entonces cuando las luces de la cabina parpadearon de nuevo y, muy lentamente, la barrera se levantó sola. Las figuras desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Pisé el acelerador y crucé el peaje, sin atreverme a mirar atrás. Al otro lado, la autopista seguía igual de desierta, igual de interminable. Pero sentí, por primera vez, que algo había cambiado, como si la carretera estuviera decidiendo si dejarme continuar o no. El miedo ya no era solo a perderme, sino a formar parte de esa ruta sin final, a convertirme en uno de esos rostros que habitan los peajes vacíos de la noche. En algún momento dejé de pensar en la llegada, en la meta o el hogar. La única preocupación era sobrevivir a ese trayecto sin sentido, resistir la tentación de abandonar el volante, de dejarme llevar por la inercia de la autopista que parecía devorarlo todo. Empecé a hablarme en voz baja, solo para escuchar algo humano, algo reconocible entre tanto silencio artificial. Cada vez que pasaba bajo una farola, tenía la impresión de que la luz era más tenue, como si la carretera misma fuera apagándose poco a poco. El teléfono, inútil, no tenía señal. El reloj seguía marcando la misma hora absurda. La radio solo ofrecía estática, o a veces un murmullo lejano, casi como susurros incomprensibles que se colaban en la estática. Empecé a notar la fatiga en los párpados, pero el miedo a dormirme superaba cualquier agotamiento. Sentía que, si cerraba los ojos más de un segundo, la carretera me tragaría de una vez por todas. Pasé por lo que parecía el mismo peaje de antes, quizá el tercero o el cuarto, ya no lo sabía. Esta vez la cabina estaba vacía, pero la barrera se alzó sin que yo hiciera nada, despacio, como invitándome a cruzar un umbral del que no habría retorno. Avancé, con el pulso acelerado, aferrándome al volante como si pudiera protegerme de lo que fuera que habitaba esa autopista interminable. Entonces, de pronto, noté un golpe seco en el coche. Una vibración extraña recorrió la carrocería. Me detuve en mitad de la nada, presa de un terror irracional. Miré por los espejos, la carretera seguía igual de desierta. Dudé si bajar,
pero algo me convenció de que lo peor sería quedarme quieta demasiado tiempo. Arranqué de nuevo y, por un instante, creí ver a lo lejos las luces de una ciudad, el reflejo de neón sobre las nubes. Sentí una punzada de esperanza, como si estuviera a punto de escapar por fin de esa autopista suspendida en la nada. Pero a medida que me acercaba, las luces se desvanecían, como un espejismo, y la autopista volvía a alargarse frente a mí, idéntica, sin ninguna salida a la vista. No sé cuánto tiempo pasé allí. Al final, rendida, dejé de luchar contra la lógica rota de ese mundo y seguí conduciendo, ya sin pensar, convertida en un fantasma más entre los peajes vacíos y las líneas blancas que nunca terminan. Quizá, en alguna parte, mi coche siga rodando aún, atrapado en esa noche interminable, esperando cruzar el último peaje que me devuelva a casa. O quizá, simplemente, algunos viajes nunca terminan y hay carreteras donde el tiempo decide quién puede regresar y quién queda para siempre entre sus sombras. Siempre tuve cierta fascinación por conducir solo. Era una mezcla de libertad y ansiedad, el saber que bastaba un giro equivocado para perderse en mitad de la nada, pero también la seguridad de que la carretera, tarde o temprano, me devolvería a algún sitio conocido. La noche en que todo cambió, era uno de esos días en que el tráfico lo vuelve todo insoportable. Retenciones, luces de freno rojas hasta donde alcanza la vista, conductores impacientes tocando el claxon. Decidí salir de la autovía principal y probar suerte por una carretera secundaria que, según el GPS, acortaría el trayecto. Era mi primer año con carné, y aún no había perdido la costumbre de confiar ciegamente en la tecnología. El GPS indicaba un desvío hacia una ruta local, una línea estrecha serpenteando entre pueblos diminutos y campos de cultivo. Dudé un instante, pero el cansancio pudo más. Prefería arriesgarme con la incertidumbre de lo desconocido antes que permanecer atascado en la seguridad asfixiante de la autovía. En cuanto giré el volante y abandoné la vía principal, la niebla empezó a caer como un telón. Al principio solo era una bruma tenue, pero en cuestión de minutos se transformó en un muro espeso, blanco y húmedo que lo cubría todo. Apenas podía ver unos metros más allá del capó. Bajé la velocidad, tensando los hombros cada vez que veía el reflejo difuso de las señales. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido del motor y el golpeteo ocasional de las gotas en el parabrisas. La carretera se estrechaba cada vez más, y las líneas del asfalto se desdibujaban bajo la neblina. En algún momento, las señales empezaron a resultar extrañas, como si fueran demasiado antiguas, con letras gastadas y nombres de pueblos que no me sonaban. Pensé que se trataba de una ruta poco transitada, que quizá el ayuntamiento no se molestaba en renovar la señalización. Pero cuanto más avanzaba, más anacrónico parecía todo. Me crucé con el primer coche en una curva cerrada. Apenas distinguí sus formas entre la niebla, pero algo en la carrocería y el color me resultó extraño, fuera de época. Era un modelo antiguo, de esos que solo se ven en exposiciones o en películas en blanco y negro. No le di importancia. Tal vez un aficionado, algún coleccionista sacando su joya en una noche húmeda. Seguí conduciendo, pero la sensación de estar fuera de lugar se hizo más fuerte. La niebla era cada vez más densa, los árboles en los márgenes parecían inclinarse sobre la carretera como si quisieran tragársela. El GPS perdió la señal, mostrando solo una flecha temblorosa en mitad de un fondo gris. Me sentía observado, como si al otro lado de la niebla hubiera alguien esperando que cometiera un error. No sabía aún que esa carretera no aparecía en ningún mapa moderno. Ni que, una vez adentrado en ella, el camino de regreso iba a ser mucho más difícil de encontrar. Durante un rato, la carretera se convirtió en un túnel silencioso de niebla y asfalto desdibujado. Los faros apenas lograban abrirse paso entre la densidad lechosa que cubría todo. El tiempo empezó a hacerse extraño, como si el coche flotara en una burbuja donde los minutos no avanzaban. Miraba el reloj de vez en cuando, pero las agujas parecían moverse demasiado despacio o demasiado deprisa según el tramo. La segunda vez que me crucé con un vehículo antiguo, lo vi venir de frente, despacio, con los faros amarillentos casi apagados. No pude ver el rostro del conductor, solo la silueta inmóvil tras el volante. Pasó a mi lado con suavidad, como si flotara sobre el asfalto, y el aire dentro del coche se volvió aún más frío. Por un instante, sentí la tentación de dar la vuelta, de regresar a la autovía aunque eso significara perder horas. Pero cuando miré por el retrovisor, la niebla ya lo había engullido todo. No había rastro del otro coche ni de la carretera por la que había venido.
Apreté el volante, convencido de que solo era mi imaginación desbocada, producto del cansancio y la tensión de conducir a ciegas. Sin embargo, empecé a notar detalles inquietantes. La señalización era cada vez más escasa y los pocos carteles que aparecían en los arcenes estaban cubiertos de óxido o apenas legibles. Los nombres de los pueblos me resultaban ajenos, como si pertenecieran a otra época o a un idioma inventado. En un momento dado, vi a lo lejos la silueta de una gasolinera. Respiré aliviado, pensando que podría preguntar cómo salir de allí, buscar un mapa o, al menos, descansar un poco. Pero al acercarme, vi que estaba cerrada, sumida en la oscuridad, como abandonada desde hacía décadas. Las bombas de gasolina eran de modelo antiguo, la tienda tenía los cristales rotos y los carteles de publicidad eran de marcas que ni siquiera reconocía. Seguí adelante, cada vez más nervioso. El depósito de gasolina empezaba a bajar, y no había señal de cobertura en el móvil. Empecé a preguntarme si alguien sabría siquiera dónde estaba. Cada pocos minutos, algún coche antiguo cruzaba de frente o se asomaba a lo lejos, siempre desapareciendo antes de que pudiera distinguir detalles. Nunca veía luces detrás de mí, ni ningún otro vehículo moderno. La carretera, en vez de abrirse hacia algún pueblo, se volvía cada vez más estrecha, invadida por la maleza, como si nadie la hubiese transitado en años. La niebla no cedía, el frío se colaba por las rendijas de las ventanillas, y el silencio era tan absoluto que hasta mis propios pensamientos sonaban demasiado altos. Empecé a sentir que, más que estar perdido, había sido sacado del mundo conocido y lanzado a una especie de carretera fantasma, un lugar donde el tiempo y la lógica no funcionaban como deberían. No sabía hasta qué punto iba a llegar esa noche ni si habría realmente un final para ese trayecto. El avance era cada vez más lento, como si el coche se moviera contra una resistencia invisible. Me dolían los ojos de tanto intentar adivinar el trazado de la carretera más allá del parabrisas, y el miedo se instaló de forma permanente en el pecho. Empecé a notar la mente embotada, los recuerdos de los últimos minutos deslizándose en una confusión sin forma. A veces me parecía haber pasado por el mismo tramo 2 veces, ver los mismos árboles, las mismas curvas, las mismas manchas en el asfalto. Era como si el camino me devolviera una y otra vez al mismo punto, desorientado, incapaz de distinguir avance de retroceso. En algún momento, las señales desaparecieron del todo. Solo quedaban postes oxidados, inclinados hacia la carretera como si quisieran advertirme de que no debía seguir. El coche empezó a hacer ruidos extraños, como un traqueteo sordo bajo el capó, pero sabía que no podía detenerme. La niebla era tan densa que apenas distinguía los límites del asfalto, y la única referencia era la línea blanca, a veces interrumpida, a veces casi borrada por el tiempo, que se deslizaba bajo las ruedas. Me crucé con otro coche antiguo. Esta vez venía despacio, como buscándome. Me aparté ligeramente al arcén, pero el otro vehículo pasó tan cerca que pude distinguir el rostro de su conductor, pálido, inexpresivo, casi transparente bajo la luz difusa. Por un instante, sentí que sus ojos me seguían, y una punzada de terror recorrió mi espalda. Miré por el retrovisor, esperando ver las luces alejarse, pero la carretera volvía a estar vacía al instante, tragándose cualquier huella de lo que acababa de ocurrir. La sensación de estar fuera del tiempo aumentó. Pensé en detenerme y esperar a que la niebla levantara, pero algo en el ambiente me convenció de que quedarse quieto era aún más peligroso. Me pregunté si alguien alguna vez había recorrido ese mismo camino y conseguido regresar. La gasolina estaba en reserva, la señal del móvil seguía muerta, y el frío calaba hasta los huesos. Intenté buscar en la radio alguna señal, alguna voz humana, pero solo obtenía estática y fragmentos de melodías antiguas, como si la frecuencia estuviera atrapada en una década remota. Las luces del salpicadero empezaron a parpadear, y por un momento creí ver, reflejados en el cristal, los rostros de los conductores de los coches antiguos, mirándome desde algún lugar fuera de mi campo de visión. Sentí que la carretera me estaba poniendo a prueba, midiendo mi resistencia, mi cordura. La niebla era su aliada, su forma de separar a los incautos del mundo conocido y retenerlos en ese limbo de asfalto y frío. Cada minuto que pasaba me convencía más de que, si no encontraba pronto una salida, sería imposible volver a casa. Ya no sabía si era de noche o de madrugada. El tiempo se había convertido en una abstracción lejana, como si el reloj hubiera dejado de importar. El depósito se vaciaba con lentitud cruel, mientras la niebla seguía encerrándome en su abrazo viscoso. Tuve la certeza de que, si el coche se detenía, nunca volvería a encontrar ayuda. En ese momento,
Comprendí que la carretera no era solo un camino físico, sino una trampa tejida con la memoria y el miedo de quienes alguna vez se habían atrevido a cruzarla. En la siguiente curva, la niebla se espesó hasta volverse opaca. Por un instante, todo desapareció: el asfalto, los árboles, las luces del coche. Solo quedaba el silencio y la angustia de no saber si seguía avanzando o si había quedado suspendido en la nada. Sentí el corazón golpearme el pecho, los dedos agarrotados al volante. De repente, una ráfaga de aire frío barrió el interior del coche, como si se hubieran abierto todas las ventanas a la vez. Vi, apenas por un segundo, las siluetas de varios vehículos antiguos, alineados en los márgenes, ocupados por figuras inmóviles, pálidas, que observaban mi avance con una paciencia inhumana. Me obligué a no mirar directamente, a seguir adelante, repitiéndome que debía avanzar, que no podía rendirme ni detenerme. De pronto, la niebla empezó a disiparse en jirones lentos, revelando una carretera distinta. El asfalto estaba más nuevo, las señales más nítidas, y al fondo, las luces de un pueblo desconocido titilaban entre los árboles. El motor respondió de nuevo y el coche rodó, casi por inercia, hasta la entrada de aquel pueblo. Aparqué junto a una plaza vacía y apagué el motor, temblando. El teléfono volvió a tener señal y el reloj marcaba una hora imposible, como si apenas hubiera pasado media hora desde que dejé la autovía, aunque yo sentía el peso de muchas más. No reconocía el nombre del pueblo. Las casas eran bajas y viejas, pero allí todo parecía extrañamente vivo. Caminé unos metros por las calles silenciosas, sin encontrar a nadie. El miedo no desaparecía, solo había cambiado de forma. Ahora era la sospecha de no haber salido del todo, de estar en un lugar que no pertenecía a mi mundo, aunque lo pareciera. Decidí no preguntar nada, no buscar ayuda. Me limité a esperar, dentro del coche, viendo cómo la niebla volvía a crecer a lo lejos, cubriendo la carretera por la que había llegado. Cuando, horas después, el sol empezó a asomar entre las nubes, arranqué y seguí adelante, dejando atrás ese pueblo sin nombre. Nunca logré encontrar en ningún mapa la carretera que me llevó hasta allí, ni el nombre del lugar donde amanecí aquella madrugada. Desde entonces, evito las rutas secundarias, la niebla y los desvíos improvisados. Pero, a veces, al conducir de noche, tengo la sensación de que, en cualquier momento, un giro equivocado puede devolverme a esa carretera fuera del tiempo, donde los coches antiguos siguen circulando en silencio y nadie recuerda los nombres de los que se pierden entre la niebla. Siempre me consideré un nómada de las carreteras. El trabajo me llevaba de un lado a otro, entregando paquetes a horas en que la mayoría solo piensa en dormir. Había aprendido a apreciar las áreas de servicio, islas de luz y café barato en mitad de la nada, refugios provisionales para conductores solitarios como yo. Sabía distinguir las buenas de las malas, las que ofrecían más que una máquina de vending y un baño impresentable. Tenía mis favoritas, puntos fijos en el mapa donde uno se siente casi como en casa. Esa noche, sin embargo, me encontré con una situación nueva. La ruta habitual estaba cortada por obras y me vi obligado a improvisar, desviándome hacia una nacional secundaria que apenas recordaba. No era la primera vez que me tocaba buscar una gasolinera abierta a deshoras, pero aquella vez la necesidad era urgente, el depósito estaba casi vacío, la vejiga al límite y el cansancio empezaba a hacer mella. Divisé la luz azulada de la zona de repostaje cuando ya empezaba a dudar si me había perdido. El letrero luminoso Área de Servicio 24H flotaba en mitad de la oscuridad como una promesa imposible. Entré despacio en el aparcamiento, agradecido de encontrar al menos un lugar donde estirar las piernas. No había ningún otro coche, ni camiones, ni siquiera motos. Todo estaba perfectamente limpio, demasiado incluso, como si acabaran de estrenar la estación. Salí del coche y el aire era extraño, más frío que en el resto del trayecto, cargado de un olor indefinible, mezcla de detergente y humedad estancada. Me fijé en los carteles publicitarios, todos idénticos, promocionando un producto que no había visto nunca, con un logo desfasado. Miré alrededor buscando señales de vida, pero el silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido lejano de la televisión encendida tras los cristales. Decidí entrar a la tienda. La puerta automática se abrió sin sonido, y un escalofrío me recorrió la espalda. El interior estaba perfectamente iluminado, las estanterías ordenadas al milímetro, los productos colocados de forma casi antinatural. En la caja había una mujer de uniforme, de pie, demasiado erguida, mirando la nada. Cuando pasé a su lado,
ni siquiera levantó la vista, ni pronunció un saludo. Me limité a caminar por los pasillos, fingiendo buscar algo para comer. La televisión, instalada sobre la nevera de refrescos, emitía solo estática. No había música ambiente, ni anuncios. El reloj digital de la pared marcaba las 3:03, pero sentí que el tiempo no avanzaba, que ese instante se repetía en un bucle interminable. Elegí una botella de agua y una barrita energética, solo por la necesidad de hacer algo. Al volver a la caja, la mujer seguía allí, completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos y una sonrisa pintada que no alcanzaba a ser real. Pasó los productos por el lector sin mirarme, y al pedirme el pago, su voz sonó mecánica, hueca, como si leyera un guión aprendido. Al salir de la tienda, noté que el ambiente era aún más frío. Subí al coche dispuesto a continuar el viaje, pero cuando giré la llave, el motor no arrancó. Miré alrededor, el aparcamiento seguía vacío, la estación perfectamente iluminada, la figura de la cajera visible tras los cristales, inmóvil, como una muñeca esperando su próxima función. La inquietud creció en mi interior. No sabía que estaba a punto de descubrir que, en ese lugar, las noches podían durar mucho más de lo normal. Probé a arrancar el coche varias veces, pero el motor no respondía. Ni siquiera hacía el amago de encenderse, como si la batería hubiera desaparecido de repente. La pantalla del cuadro de mando se encendía y apagaba en intervalos irregulares, mostrando el logo de la marca sin pasar nunca a los menús habituales. Empecé a sudar, a pesar del frío. Miré el móvil, buscando señal para llamar a la grúa, pero el icono de cobertura estaba vacío, igual que el de datos. El reloj seguía clavado en las 3:03. Bajé del coche, con la vaga esperanza de encontrar a alguien en la estación. Quizá algún encargado, algún cliente rezagado, alguien que pudiera ayudarme o, al menos, explicar el fallo. Atravesé el aparcamiento y entré de nuevo en la tienda. La cajera seguía en la misma posición, tan quieta que parecía una figura de cera. Me atreví a preguntarle si podía llamar a una grúa o si había alguien más en la estación. Su respuesta fue tan seca y automática como antes. El servicio de asistencia está disponible. Por favor, espere en su vehículo. No había ni rastro de emociones en su voz. Insistí, preguntando si podía usar el teléfono de la tienda o si había un mecánico cerca. Ella repitió la misma frase, palabra por palabra, sin mirarme siquiera. Me di cuenta de que no parpadeaba, y la forma en que sus manos reposaban sobre el mostrador era antinatural, como si le hubieran enseñado a imitar gestos humanos pero sin comprenderlos del todo. Decidí salir de allí. En la zona de baños, la puerta estaba entreabierta, pero las luces parpadeaban, lanzando destellos breves que hacían aún más incómodo el ambiente. Pensé en buscar a alguien en la zona de la gasolinera, pero los surtidores estaban apagados y la caseta del encargado vacía. Me dirigí al restaurante adjunto, esperando encontrar otra persona, una explicación, cualquier cosa que rompiera la sensación de estar atrapado en un decorado vacío. Al abrir la puerta, me encontré con varias mesas perfectamente dispuestas, cubiertos relucientes, vasos brillando bajo la luz blanca, pero ni un solo cliente, ni camareros, ni el más mínimo rastro de vida. En una esquina, una radio emitía el mismo zumbido de estática que la televisión de la tienda. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Volví al aparcamiento y recorrí el perímetro de la estación, buscando cualquier cosa que me indicara que no estaba solo. Pero la carretera, más allá de las luces, era un muro negro y opaco. No se veía movimiento, ni luces de coches, ni ruidos de camiones en la distancia. Por un momento, tuve la sensación de que el mundo había desaparecido, y solo quedaba ese trozo de realidad artificial, congelado en un instante interminable. Al volver a mirar el reloj, seguía marcando las 3:03. Tuve la certeza de que, si no conseguía salir de allí, corría el riesgo de quedarme atrapado para siempre en ese lugar sin tiempo, acompañado solo por la estática y la sonrisa vacía de la cajera. No sé cuánto tiempo pasé vagando de un lado a otro, buscando una salida lógica. El tiempo había perdido todo sentido. Llegué a pensar que estaba soñando, que cualquier segundo iba a despertarme en el asiento del coche, sudando y aliviado. Pero no. Cada intento de regresar a la realidad solo me devolvía a esa área de servicio congelada, iluminada por luces artificiales y habitada por figuras sin alma. Decidí intentar, una vez más, arrancar el coche. El motor ni siquiera hacía el esfuerzo. Solo un pitido seco y el logo estático en la pantalla. Me quedé sentado, observando las luces de la tienda a través del parabrisas.
La figura de la cajera seguía allí, perfectamente quieta, apenas una silueta tras el cristal. Empecé a notar detalles que antes se me habían escapado. Los productos de las estanterías eran todos de marcas desconocidas, los envoltorios estaban escritos en un idioma que se parecía al español, pero con palabras y letras cambiadas, como si alguien hubiera intentado imitar el lenguaje sin comprenderlo del todo. La televisión seguía con su zumbido, pero a veces, por un instante, parecía mostrar una imagen, siluetas moviéndose en un entorno blanco, sin rostros, apenas sombras que desaparecían enseguida, sustituidas por la estática. Me obligué a caminar otra vez por el recinto. Probé a abrir la puerta de emergencia, pero estaba cerrada, sin manija por fuera. Los baños seguían parpadeando, vacíos y fríos. El restaurante tenía platos en las mesas, pero la comida era solo decorado, como de plástico o cera, sin olor, sin textura real. El móvil, cuando intenté usarlo de nuevo, encendió la pantalla pero mostraba una hora absurda, diferente a la del reloj de la tienda, y la fecha era imposible, como si estuviera fuera del calendario normal. Intenté llamar al único contacto que tenía cobertura, el número de emergencias. Solo recibí el mismo zumbido de la televisión como respuesta, seguido de un eco de mi propia voz, distorsionada y lejana. En ese momento, la sensación de encierro fue total. Miré hacia la carretera y pensé en echar a andar, aunque fuera a pie, en dirección a algún punto de referencia. Pero cuando crucé el límite del aparcamiento, el aire se volvió más frío, el silencio más denso, y una fuerza invisible me empujó a retroceder, como si hubiera chocado contra una pared de cristal. Sentí que, en ese lugar, las reglas eran otras, que algo o alguien no me permitía irme. Me vi obligado a regresar al coche y sentarme, observando las luces blancas y la figura de la cajera, que seguía inmóvil, girando lentamente la cabeza hacia mí cada vez que intentaba mirar hacia otro lado. Empecé a comprender que no estaba solo en ese lugar, aunque la presencia que lo habitaba no era humana, ni buscaba comunicarse. Solo vigilaba, esperando que yo también me convirtiera en parte del decorado, una figura más atrapada en el tiempo suspendido de la estación. No recuerdo en qué momento empecé a aceptar que quizá nunca saldría de allí. La esperanza se fue apagando poco a poco, sustituida por una rutina mecánica: caminar, intentar arrancar el coche, mirar el reloj, recorrer la tienda y el restaurante, observar el aparcamiento vacío. La sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin se volvió insoportable. El cansancio físico dio paso a una fatiga mental mucho más profunda, como si mis pensamientos también empezaran a pertenecer al lugar. Había algo inquietante en la quietud de la cajera, en su manera de mirarme cuando creía que no la veía. Empecé a preguntarme si, en algún momento, ella también había sido una persona normal, atrapada por accidente, hasta que el tiempo y el silencio la convirtieron en una pieza más del decorado. A veces, la estática de la televisión dejaba escuchar frases sueltas, palabras que parecían dirigidas a mí, pero que no lograba entender del todo. Voces de otros atrapados, o simples ecos de la noche interminable. Probé a dejar la puerta del coche abierta, dispuesto a enfrentar el frío de la carretera y seguir a pie, aunque me doliera el pecho de miedo. Pero cada vez que traspasaba el límite de la zona iluminada, sentía una presión insoportable en la cabeza, una especie de vértigo que me obligaba a retroceder sin remedio. El tiempo dejó de avanzar. A veces creía oír el motor de un coche lejano, la esperanza de que alguien pudiera aparecer y romper el hechizo. Pero nunca sucedía. Solo el silencio, la luz blanca y la figura de la cajera, inmóvil, con una media sonrisa que parecía cada vez más forzada. Con el paso de los días, los recuerdos de mi vida anterior se fueron desdibujando. La idea de escapar perdió fuerza, sustituida por la aceptación muda de mi destino. En algún momento, comprendí que, si me rendía por completo, si dejaba de buscar una salida, acabaría por convertirme en una presencia más de la estación, una sombra de ojos vacíos, esperando al siguiente viajero perdido. No sé si fue resignación o locura, pero empecé a sentirme parte del lugar, a anticipar la rutina de la madrugada, el zumbido de la televisión, el frío inalterable, la sonrisa artificial de la cajera. Quizá, en algún momento, alguien entrará en la estación y me verá tras el cristal, inmóvil y en silencio, sin entender que fui uno más de esos que intentaron huir de la noche y acabaron atrapados en la eternidad de una área de servicio que nunca cierra. Siempre he pensado que la carretera tiene su propio idioma, un lenguaje de señales, gestos y casualidades que solo se entiende de verdad tras muchas horas de soledad al volante.
Había empezado a hacer trayectos largos para huir de una vida demasiado rutinaria, usando cualquier excusa para salir a conducir, aunque no tuviera un destino claro. Aquella tarde, el cielo estaba cubierto y la carretera comarcal parecía interminable, bordeada por campos de girasoles marchitos y árboles retorcidos. Iba distraído, escuchando música, cuando lo vi. Parado en el arcén, un tipo de aspecto normal, quizá algo mayor que yo, con la mano levantada en un gesto que parecía más una súplica que una petición. Dudé un instante. Siempre me habían advertido sobre los riesgos de recoger autoestopistas, pero la soledad de la carretera y la monotonía del viaje me convencieron de detenerme. El hombre subió al coche sin decir palabra. Olía a tierra húmeda y a algo indefinible, como ropa guardada mucho tiempo. Pensé en preguntarle a dónde iba, pero sentí que lo mejor era no romper el silencio. Me limité a observarlo de reojo mientras conducía. Tenía las manos grandes y la mirada perdida en el horizonte, como si llevara días sin dormir. Durante los primeros kilómetros, el ambiente dentro del coche era pesado, espeso. Sentía la presencia del extraño como una sombra alargada que llenaba todo el espacio, como si, de repente, mi coche se hubiera vuelto demasiado pequeño para dos personas. Fue entonces cuando empezó la parte realmente inquietante. Al pasar por el primer cruce, el autoestopista giró la cabeza hacia mí y mencionó, en voz baja, el nombre de mi ciudad natal. No lo dijo como una pregunta, sino como un recordatorio, una certeza incómoda. Me sobresalté, preguntándome si quizá lo conocía de antes, si lo había visto en algún lugar. Pero su expresión no cambió, solo seguía mirando al frente, como si esperara algo de mí. A partir de ahí, todo se volvió extraño. Las señales de la carretera empezaron a cambiar de idioma, primero en inglés, luego en francés, y más adelante en símbolos que no reconocía. El GPS perdió la señal y el paisaje empezó a repetirse, como si estuviéramos atrapados en una cinta sin fin. Intenté buscar temas de conversación, decir algo que rompiera el hielo, pero cada vez que abría la boca, el autoestopista parecía anticiparse, respondiendo antes de que yo terminara la frase, como si supiera exactamente lo que iba a decir. La carretera se volvía cada vez más oscura, los árboles más altos, las curvas más cerradas. En el fondo, una parte de mí sabía que ya no estaba conduciendo hacia ningún sitio conocido, que el viaje había dejado de ser real en el momento en que paré a recogerlo. La incomodidad dentro del coche crecía con cada kilómetro. La música, que siempre me había acompañado en los viajes, ahora sonaba distorsionada, como si las canciones cambiaran de tono o de idioma a mitad de reproducción. Los anuncios de la radio eran fragmentos inconexos, frases que no parecían destinadas a ningún oyente real. Empecé a bajar el volumen, sintiendo que el silencio era menos inquietante que aquella cacofonía imposible. El autoestopista apenas se movía. Sus ojos fijos en la carretera, como si no necesitara parpadear. Notaba que, de vez en cuando, murmuraba palabras sueltas, a veces mi nombre, otras veces datos personales que nunca había contado a nadie en ese entorno. Me repetía que tenía que mantener la calma, que seguramente se trataba de una coincidencia, una de esas extrañas alineaciones de casualidades que a veces ocurren en la vida. Pero los detalles se acumulaban. El hombre sabía el modelo de mi coche, mencionó la matrícula antes de que yo la recordara, y en una curva especialmente cerrada, recitó de memoria una dirección que yo no había visto desde la infancia, la casa de mis abuelos, perdida en un pueblo del norte. Cada vez que intentaba preguntar cómo lo sabía, su respuesta era siempre evasiva. A veces solo sonreía, otras se limitaba a repetir las palabras como un eco, hasta que el miedo me impedía seguir preguntando. La carretera cambió de aspecto, los árboles parecían crecer hacia el asfalto, estrechando el paso. Las señales ahora eran solo símbolos, cruces, flechas torcidas, formas que no reconocía. El asfalto se volvía más rugoso, el color de la luz cambiaba de un amarillo enfermizo a un azul metálico, como si hubiéramos entrado en otro mundo. Mi móvil, que había estado cargándose, se apagó de repente. Miré la pantalla del GPS, y el mapa mostraba solo una línea negra sobre un fondo gris, sin nombres, sin referencias. El coche, sin que yo tocara nada, empezó a ir más despacio, como si arrastrara un peso invisible. Quise buscar una salida, una desviación, algo que me devolviera a la realidad. Pero a cada intento, el autoestopista levantaba la mano, señalando que debía seguir recto. Su tono era siempre igual, casi monótono, pero cada vez más firme, más difícil de ignorar. El miedo se convirtió en una presencia física, una presión en el pecho y en las sienes. Miré de reojo al pasajero,
Por primera vez, noté que su rostro era diferente, más pálido, con los rasgos diluidos, como si la oscuridad de la carretera se lo estuviera tragando poco a poco. En ese momento supe que ya no era dueño del viaje. Solo podía seguir adelante, con la sensación de que, si me detenía, el mundo a mi alrededor terminaría por desaparecer. El trayecto empezó a parecerse a una pesadilla de la que no lograba despertar. La carretera no tenía cruces ni desvíos, solo una línea interminable de asfalto oscuro que se perdía en la nada. A veces, las luces del coche iluminaban figuras borrosas en el arcén, siluetas que desaparecían en cuanto intentaba fijar la vista. El autoestopista seguía a mi lado, más silencioso que nunca, pero su presencia llenaba todo el habitáculo. Cada vez que me atrevía a mirarlo de reojo, encontraba un rostro más difuso, casi sin rasgos, como una máscara borrosa de carne y sombra. Sentí la garganta seca. Apreté el volante con fuerza, tratando de recordar algún punto de referencia, algo que me asegurara que aún estaba en el mundo real. Pero todo lo que veía era extraño: carteles de carreteras con símbolos incomprensibles, árboles deformes que parecían inclinarse sobre el asfalto, farolas que se encendían y apagaban a destiempo. El silencio era tan espeso que podía oír mi propia respiración, acelerada, desacompasada. A veces creía escuchar susurros, frases inconexas que surgían del asiento del copiloto. Palabras como vuelta, recuerdo, olvidar. Cada vez que intentaba hablarle, la voz se me ahogaba en la garganta, y la sensación de irrealidad se hacía más fuerte. En algún momento, la radio volvió a sonar sola. No era música, sino una especie de letanía susurrada, una voz distorsionada que repetía datos de mi vida, fechas, lugares, recuerdos enterrados que apenas reconocía. El autoestopista asintió levemente, como si todo eso formara parte del ritual, como si la carretera estuviera cobrándose un precio que aún no entendía. El mundo exterior empezó a perder definición. Las luces, los árboles, incluso la línea central del asfalto parecían desvanecerse en la oscuridad. Solo quedaba el interior del coche, la presencia implacable del pasajero y la certeza de que ya no quedaba nada más allá de aquel pequeño universo móvil. Pensé en detener el coche, en abandonar todo e intentar huir a pie, pero una fuerza invisible mantenía mis manos en el volante y mis pies en los pedales. Sentía que, si me detenía, la carretera me absorbería por completo, como a una sombra más en la noche. No sabía cuánto tiempo llevaba conduciendo. El reloj había dejado de marcar las horas, y el teléfono, si lograba encenderlo, solo mostraba la imagen difusa de mi propio rostro reflejado, acompañado por una fecha imposible, lejana en el pasado o en el futuro. El autoestopista, por fin, giró la cabeza hacia mí y pronunció mi nombre, muy despacio, como si fuera una despedida. Durante un instante, el silencio fue absoluto, denso, casi tangible. Sentí el impulso de detener el coche, de gritar, de abrir la puerta y salir corriendo por el asfalto. Pero el miedo me paralizó. El autoestopista me miraba de una forma distinta, como si, tras todos esos kilómetros, finalmente hubiera conseguido que yo entendiera algo fundamental. Noté que el paisaje alrededor se descomponía, los árboles desaparecían, la luz de los faros ya no iluminaba nada concreto, solo una neblina gris donde las formas se disolvían. Tuve la certeza de que si me atrevía a mirar de frente al pasajero, perdería algo de mí mismo. Me limité a apretar el volante, concentrado únicamente en la línea blanca que ya apenas se distinguía bajo las ruedas. El autoestopista empezó a recitar, con voz grave y calmada, detalles de mi vida que había intentado olvidar. Viejas culpas, recuerdos de errores pasados, personas que desaparecieron de mi vida de forma abrupta. Era como si cada palabra suya tuviera el poder de materializar esos fantasmas en el interior del coche. Sentí la presión de todas esas ausencias, la certeza de que la carretera, más que un camino, era una especie de tribunal silencioso, un espacio donde nada podía ocultarse. Cuando por fin reuní el valor para girar la cabeza, el asiento del copiloto estaba vacío. No quedaba rastro del hombre, ni de su olor, ni de la humedad en su ropa. Solo quedaba el frío, una humedad densa en el aire y la sensación de haber envejecido años en cuestión de minutos. La radio volvió al silencio. El teléfono encendió la pantalla y mostraba la hora de siempre, como si nada hubiera sucedido. Apreté el acelerador, esperando encontrar la salida más próxima, el cruce que me devolviera a la seguridad de las rutas conocidas. Pero la carretera seguía igual de oscura, interminable, con señales cada vez más confusas y paisajes que ya no reconocía. No sé cuánto tiempo conduje.
Cuando por fin vi las luces de una gasolinera, me detuve y salí del coche con las piernas temblando. El mundo parecía normal, pero yo ya no lo era. Desde entonces, cada vez que recojo a alguien en la carretera, aunque solo sea en sueños, siento el eco de aquella noche, el peso de lo que arrastramos sin saberlo y la amenaza de volver a perderme en una carretera que no lleva a ningún sitio real. Tal vez, pensé, la carretera solo nos devuelve lo que no queremos ver. O quizá, simplemente, todos llevamos un autoestopista invisible que espera el momento adecuado para recordarnos quiénes somos en realidad. Siempre he confiado en la tecnología para viajar. Las rutas inteligentes del GPS me habían salvado muchas veces de atascos, obras o accidentes, así que nunca dudé cuando, en medio de un largo trayecto nocturno, la voz robótica sugirió tomar un desvío por obras en la vía principal. Era tarde, llevaba varias horas conduciendo y deseaba llegar cuanto antes al hotel. El tráfico, a esas horas, era escaso y la carretera se extendía tranquila bajo las luces intermitentes de los faros. Cuando vi el cartel amarillo de desvío obligatorio, no dudé. El GPS recalculó, la flecha azul giró a la derecha y yo seguí la nueva ruta con la tranquilidad de quien cree tener el control. El nuevo camino era una carretera secundaria, apenas iluminada, rodeada de campos oscuros y alguna nave industrial dispersa. El GPS mostraba un trayecto serpenteante, con curvas cerradas y apenas cruces. Al principio, no sentí nada raro, solo la típica incomodidad de conducir por una vía desconocida de noche, con el cansancio empezando a pesar en los párpados. Pero al pasar el primer kilómetro, noté que la señal del móvil cayó a cero y la aplicación de mapas dejó de actualizarse, congelada en un punto intermedio entre dos pueblos que no recordaba haber visto en ningún viaje anterior. Reduje la velocidad, buscando alguna referencia, pero la carretera parecía desierta, interminable, ajena al mundo conocido. La señalización era escasa y, en algunos tramos, las marcas blancas del asfalto desaparecían bajo capas de polvo o barro seco. Seguí avanzando, esperando que, más adelante, la cobertura volviera y el GPS recuperara el control de la situación. La voz del navegador permanecía muda, como si hubiera agotado todas las rutas posibles. En una de las primeras curvas, vi a lo lejos una luz blanca en el arcén. Pensé que era otro coche detenido, algún vecino de la zona, pero al acercarme distinguí una figura humana, inmóvil, mirando hacia la carretera. No levantó la mano ni pidió ayuda. Solo observó cómo pasaba, con una quietud que me puso la piel de gallina. Apreté el volante y aceleré un poco, sin mirar por el retrovisor. A partir de ese punto, empecé a notar detalles que me resultaron inquietantes. Las curvas eran cada vez más cerradas, a veces imposibles, como si la carretera estuviera mal diseñada o nunca hubiera sido pensada para el tráfico real. De vez en cuando, aparecían luces en el arcén, a veces blancas, a veces rojizas, como faros antiguos o linternas viejas. Cada vez que intentaba acercarme, las luces desaparecían entre los arbustos o se fundían en la oscuridad. El GPS seguía congelado. El móvil, inútil. El único referente era la carretera, serpenteando en medio de la nada, y la sospecha creciente de que, por mucho que avanzara, nunca saldría de aquel laberinto de asfalto y sombras. El cansancio empezó a confundirse con una creciente ansiedad. Sabía que lo más razonable era mantener la calma, no dejarse llevar por el pánico y seguir adelante hasta encontrar un cruce, una señal reconocible, cualquier cosa que me devolviera a la ruta original. Pero la carretera parecía diseñada para romper la voluntad. Cada curva era más cerrada, cada recta más corta, y los escasos carteles reflejaban nombres de pueblos que no había oído nunca, escritos en tipografías anticuadas y cubiertos de óxido. A medida que avanzaba, la sensación de extrañeza se intensificaba. Las luces en el arcén reaparecían de forma intermitente, a veces eran faros lejanos, otras pequeñas linternas, otras simples reflejos que desaparecían en cuanto los enfocaba. Tuve la certeza de que, si me detenía, algo sucedería. Pero también sentía que, si continuaba, solo estaba profundizando en el laberinto. En uno de los tramos más cerrados, el asfalto parecía estrecharse tanto que apenas cabía el coche. Las ramas de los árboles rozaban el techo y los espejos retrovisores, dejando marcas en la pintura. La radio, que hasta entonces solo había emitido estática, comenzó a sonar con fragmentos de voces y melodías antiguas, como si recibiera señales de otro tiempo o de otro lugar. Intenté sintonizar una emisora local, buscando algo familiar,
pero solo encontré una voz susurrante que repetía mi nombre a intervalos irregulares, cada vez más baja y lejana. Apagué la radio de golpe, con los nervios a flor de piel. El reloj del salpicadero marcaba la misma hora desde hacía mucho, y el móvil, al intentar encenderlo, mostraba la fecha en blanco. Pensé en detenerme a un lado del camino y esperar a que amaneciera, pero la imagen de la figura que había visto antes, inmóvil junto al arcén, me lo impidió. Sentí que si me quedaba quieta, esa presencia terminaría acercándose, cruzando la distancia con una lentitud inhumana hasta llegar a mi ventanilla. Avancé, cada vez más tensa, aferrada al volante. Los faros iluminaban de vez en cuando señales confusas, flechas que apuntaban en direcciones contrarias, carteles que indicaban la misma localidad a ambos lados de un cruce. La carretera parecía doblarse sobre sí misma, volviendo a lugares por los que ya había pasado minutos antes, aunque el kilometraje aumentaba en el salpicadero. De pronto, al tomar una curva especialmente cerrada, vi otra luz en el arcén, esta vez azulada, parpadeando como si tratara de llamar mi atención. Reduje la velocidad y me fijé en que la figura estaba de espaldas, más pequeña que la anterior, quizá un niño. Sentí un impulso irracional de parar, pero me obligué a seguir adelante, resistiendo la tentación de mirar atrás. Las dudas crecían con cada kilómetro. ¿Había sido un error confiar en el desvío? ¿Era posible que la carretera no existiera en ningún mapa porque nunca había llevado a ningún sitio real? La mente empezó a jugarme malas pasadas. Tenía la impresión de que había dado varias vueltas al mismo bucle de curvas, viendo una y otra vez los mismos árboles caídos, la misma señal oxidada de precaución, incluso el mismo bache en el asfalto que hacía temblar el coche. El miedo ya no era a perderme, sino a la idea de estar siendo observada, guiada a propósito a través de un circuito cerrado, diseñado para desgastarme poco a poco. Miré el móvil por enésima vez. La pantalla parpadeó durante un segundo, mostrando una notificación incomprensible, un mensaje en un idioma que no reconocía, antes de apagarse de nuevo. El salpicadero seguía congelado en la misma hora. Mi único referente era el sonido del motor y el haz de los faros abriéndose paso entre la oscuridad y la niebla baja que comenzaba a levantarse. Las luces en el arcén ya no parecían aleatorias. Aparecían cada pocos cientos de metros, siempre en zonas donde la carretera se retorcía o desaparecía durante unos segundos entre árboles. Empecé a notar que, si las ignoraba, el coche parecía avanzar un poco más rápido, pero si me distraía o vacilaba, la velocidad disminuía y el motor emitía un zumbido agudo, como una advertencia. Pasé junto a otra figura, esta vez una mujer con un abrigo largo, de espaldas, de pie bajo una farola antigua que parpadeaba débilmente. No se movió, no intentó llamar mi atención, pero la sensación de inquietud me obligó a acelerar. En un momento dado, la carretera se abrió en un claro, con un cruce imposible. 3 caminos idénticos, ninguno señalizado, todos perdiéndose en la oscuridad. El GPS seguía sin actualizar, el mapa solo mostraba una flecha inmóvil en medio de la nada. Elegí al azar el camino de la derecha, con la esperanza de que fuera la salida, pero a los pocos minutos supe que estaba dando otra vuelta al mismo circuito. La radio, apagada, empezó a emitir una melodía suave, infantil, como una caja de música lejana. La melodía se volvió más intensa a medida que me acercaba a otra luz en el arcén, esta vez verde, parpadeando rítmicamente. Estaba al borde del llanto, convencida de que el tiempo había dejado de avanzar y que la carretera nunca terminaría. Pensé en detenerme definitivamente, salir del coche y echar a andar campo a través, pero algo me decía que la carretera, de algún modo, me retendría igual, que ninguna salida era real. La única certeza era que, si no encontraba pronto una señal auténtica, una referencia del mundo exterior, terminaría perdiendo por completo la noción de quién era y de por qué había empezado aquel viaje. No recuerdo cuándo dejé de luchar. El cansancio y el miedo se mezclaron en una especie de resignación silenciosa. Seguía conduciendo por inercia, con la esperanza cada vez más tenue de encontrar una salida verdadera. El coche parecía formar parte de la carretera, como si yo ya no tuviera control sobre la velocidad ni la dirección. La radio repetía la misma melodía hipnótica, y las luces en el arcén se multiplicaban, cada una marcando el paso de un trayecto del que no podía escapar. En algún momento, las luces cambiaron de color, ahora eran rojas, luego violetas, después blancas otra vez. Cada figura que veía junto al asfalto era más borrosa, menos humana, como si el tiempo las hubiera diluido poco a poco. Me sentí observada, juzgada por presencias que no llegaba a comprender. Las curvas parecían no tener fin.
Intenté recordar cuánto tiempo llevaba allí, pero los recuerdos se mezclaban, fragmentos de otros viajes, rostros de personas queridas, todo desdibujado por la repetición y la falta de sueño. Finalmente, al tomar una última curva imposible, el asfalto se abrió en una recta ancha y bien iluminada. Al fondo, un cartel de salida brillaba con luz propia, anunciando el nombre de un pueblo que no recordaba haber visto nunca en ningún mapa. Reduje la velocidad, temiendo que todo fuera una ilusión, pero el cartel se mantuvo firme, y la recta me condujo hasta un pequeño núcleo urbano, silencioso y desierto, pero inconfundiblemente real. Al detener el coche junto a la plaza, el móvil vibró en mi bolsillo, la señal había vuelto, el GPS mostraba mi ubicación y el reloj marcaba una hora plausible, aunque sentía que habían pasado días en lugar de horas. Salí del coche y respiré hondo, intentando creer que todo había terminado, que solo había sido una pesadilla alimentada por el cansancio y el aislamiento. Pero al mirar atrás, hacia la carretera por la que había llegado, la vi envuelta en niebla, las luces del arcén apagándose una tras otra hasta que todo volvió a ser oscuridad. Supe, con una certeza inexplicable, que había cruzado algo más que un simple desvío, y que algunas rutas no existen en ningún mapa porque no están pensadas para ser recorridas más de una vez. Desde aquella noche, evito los desvíos desconocidos, por muchos avisos de obras que vea, y nunca vuelvo a confiar ciegamente en la voz del GPS cuando me lleva por rutas que no aparecen en la realidad. A veces, en sueños, regreso a aquel laberinto de curvas imposibles y luces inexplicables. Despierto sudando, con la sensación de que, en cualquier momento, podría volver a quedar atrapada en un trayecto que no conduce a ningún lugar salvo al propio miedo. Repartir de noche tiene sus ventajas. Hay menos tráfico, el aire es más fresco y, salvo algún despistado, las carreteras secundarias suelen estar desiertas. Al principio, ese silencio era mi refugio, un espacio entre la rutina y la soledad donde podía pensar sin interrupciones. Conocía cada curva de mi ruta, cada parada obligada, cada farola que parpadeaba en el arcén. El trabajo era mecánico, repetitivo, pero me gustaba. O al menos, eso pensaba antes de que todo cambiara. La primera vez que la vi fue en una zona industrial, casi al final de mi turno. Era una furgoneta blanca, de esas sin distintivos, aparcada junto a la entrada de un polígono vacío. No le di importancia, hay muchos vehículos así, sobre todo de madrugada, y la mayoría son de otros repartidores o vigilantes. Pero algo en la forma en que estaba estacionada, justo a la salida de mi recorrido, me hizo girar la cabeza 2 veces antes de continuar. Esa noche terminé la ruta y volví a casa, sin pensar mucho en ello. Pero, al día siguiente, la furgoneta blanca volvió a aparecer. Esta vez estaba más cerca del centro, parada bajo una farola rota. No distinguía al conductor, solo una silueta oscura tras el volante, inmóvil, como si esperara a que yo pasara para arrancar. Durante el resto de la jornada, traté de convencerme de que era coincidencia. Había muchos repartidores, muchos vehículos blancos, y seguramente mi mente, agotada por el cansancio, empezaba a jugarme malas pasadas. Pero la rutina se rompió. A partir de esa semana, cada vez que salía a repartir por la noche, la furgoneta blanca aparecía en algún punto de mi trayecto. A veces al principio, a veces al final, a veces cruzando lentamente una rotonda justo delante de mí. No era normal. No importaba si cambiaba la ruta o tomaba desvíos improvisados, siempre acababa encontrándome con el mismo vehículo, la misma silueta tras el cristal. Intenté ignorarlo, concentrarme en los pedidos, en las firmas y los recibos. Pero el miedo fue creciendo. Por las noches, al llegar a casa, miraba por la ventana para asegurarme de que la calle estaba vacía, de que la furgoneta no se había seguido hasta mi portal. Comencé a dudar de mi propio juicio. ¿Sería paranoia? ¿Simple mala suerte? Pero, en el fondo, algo me decía que había entrado en un juego del que no sabía cómo salir. La carretera, que antes era mi refugio, se convirtió en una amenaza silenciosa, y la figura de la furgoneta blanca empezó a perseguirme incluso fuera del trabajo, en sueños y en recuerdos. No sabía entonces que el acoso apenas acababa de empezar. El miedo no tarda en instalarse cuando la rutina se convierte en amenaza. Cada vez que salía a repartir, lo hacía con los sentidos en alerta, pendiente de cualquier reflejo blanco en los retrovisores, cualquier faro deslumbrante en la distancia. La furgoneta aparecía siempre, sin importar el itinerario. Si tomaba la autovía, la encontraba aparcada en un arcén, con las luces apagadas.
Si cruzaba por un polígono diferente, ahí estaba de nuevo, medio oculta entre camiones y contenedores. En ocasiones, creía distinguir a la silueta tras el volante girando la cabeza hacia mí, aunque nunca veía un rostro definido, solo una sombra. Intenté racionalizarlo. Pensé que podía ser casualidad, que había más vehículos de ese tipo en la ciudad de lo que creía. Incluso llegué a plantearme que tal vez era algún compañero de la empresa jugando una broma pesada. Pero con el paso de los días, la sensación de amenaza fue creciendo. Una madrugada, decidí hacer la ruta al revés, empezando por las calles más alejadas y volviendo poco a poco hacia el centro. Pero la furgoneta blanca apareció igualmente, esta vez cruzando lentamente una glorieta delante de mí, tan despacio que sentí como el tiempo se estiraba con la maniobra. No supe si frenar o acelerar. Finalmente, me detuve y dejé que desapareciera por una calle lateral antes de retomar la marcha. A partir de esa noche, empecé a tener dificultades para dormir. La imagen de la furgoneta me perseguía incluso con los ojos cerrados, en forma de sueños turbios en los que la carretera nunca terminaba y siempre había una luz blanca siguiéndome, intermitente, implacable. Una vez, ya de día, probé a hablar con un compañero sobre el tema, con la esperanza de escuchar una explicación lógica, pero él solo se encogió de hombros y me dijo que todos los repartidores tenían alguna manía o superstición. Eso no me ayudó. Empecé a buscar matrículas, anotando los números de todas las furgonetas blancas que veía en la ruta, pero nunca coincidían. Era como si la que me seguía no existiera en los registros, como si solo apareciera cuando yo estaba cerca. La tensión aumentaba con cada noche. El trabajo, antes repetitivo y mecánico, se convirtió en una sucesión de sobresaltos, miradas furtivas a los espejos, desvíos improvisados y acelerones en calles vacías. La ciudad se volvía más inhóspita, las zonas industriales más opresivas, y la figura de la furgoneta blanca más omnipresente y enigmática. Empezaba a sospechar que, por mucho que cambiara mi ruta o mi vida, nunca conseguiría dejar de encontrarla. El miedo se transformó en obsesión. Empecé a cambiar radicalmente los recorridos, a salir en horarios insólitos, incluso a fingir bajas para evitar los turnos de noche. Pero cada vez que volvía al trabajo, allí estaba la furgoneta. Una noche, tomé la decisión de seguirla yo a ella, a ver hasta dónde podía llegar el juego. Aceleré cuando la vi estacionada en un cruce, esperando a que yo pasara. Giré el volante, ignorando la ruta asignada, y la seguí a través de calles secundarias y polígonos industriales aún más vacíos que de costumbre. La furgoneta nunca corría, ni intentaba perderme, simplemente avanzaba, doblando esquinas, cruzando rotondas sin prisa, como si conociera perfectamente el territorio. La perseguí durante varios kilómetros, hasta que llegamos a un descampado al borde de la ciudad. Allí se detuvo bajo una farola fundida, el único punto en el que la oscuridad parecía más densa. Apagué el motor y esperé, pero no hubo movimiento. La silueta seguía en el interior, inmóvil, como si esperara que yo diera el siguiente paso. El impulso de acercarme a preguntar, de exigir una explicación, se desvaneció tan rápido como había llegado. Una angustia irracional me invadió. Sin saber muy bien por qué, arranqué de nuevo y me marché sin mirar atrás. La noche siguiente, la furgoneta reapareció en una carretera comarcal, a muchos kilómetros de la ciudad. Esta vez no pude justificarlo, nunca había hecho ese reparto antes, no había anunciado el destino ni lo había registrado en ninguna aplicación. Y, sin embargo, la furgoneta blanca estaba allí, esperándome en el arcén, con los faros apagados. A partir de ese momento, dejó de tener sentido buscar razones. No importaba el lugar, la hora ni la ruta. Siempre la encontraba en algún punto, siempre una silueta al volante, siempre un vacío opresivo a su alrededor. La vida fuera del trabajo se volvió irreal. Soñaba con carreteras interminables, con filas de furgonetas blancas que se cruzaban en caminos imposibles. Dejé de compartir mis temores por miedo a parecer paranoico. Solo me quedaba el silencio de la noche y la presencia constante de aquel vehículo imposible de esquivar. La furgoneta blanca se había convertido en el centro de mi existencia, una sombra inseparable en cualquier trayecto. El último intento de recuperar la normalidad fue dejar el trabajo. Entregué la furgoneta de la empresa, cambié de ciudad, incluso vendí mi coche para evitar cualquier vínculo con las rutas conocidas. Me prometí a mí mismo que no volvería a conducir de noche, que buscaría cualquier ocupación lejos de carreteras y zonas industriales. Durante unas semanas, funcionó. La ciudad nueva era más pequeña,
los trayectos podían hacerse a pie o en transporte público, y la rutina diaria diluyó parte del miedo. Empecé a pensar que todo había sido producto del estrés, de la monotonía y el agotamiento acumulado durante años de noches al volante. Pero una noche, al regresar a casa tras una cena con antiguos compañeros, vi aparcada en una esquina una furgoneta blanca, idéntica a la de mis recuerdos. Intenté convencerme de que era una coincidencia, una casualidad inevitable. Pero cuando la vi de nuevo, a la noche siguiente, en otra calle diferente y silenciosa, sentí que la ansiedad volvía a apoderarse de mí. No importaba dónde estuviera. Siempre que salía después de la medianoche, siempre que me encontraba en una calle vacía o en las afueras, la furgoneta aparecía. A veces la veía reflejada en el escaparate de una tienda cerrada. Otras, detenida al otro lado de un semáforo, esperando pacientemente a que yo pasara. Nunca había movimiento, nunca una confrontación, solo la certeza de que su presencia era una advertencia, un recordatorio de que, hiciera lo que hiciera, no podía escapar de ella. Con el tiempo, dejé de buscar explicaciones. La furgoneta blanca se convirtió en una parte silenciosa de mi vida, un espectro discreto que solo aparece cuando las luces de la ciudad se apagan y el mundo queda en suspenso. A veces pienso que, en realidad, no es una amenaza, sino una señal. Una presencia destinada a recordarme que la carretera nunca olvida, y que hay miedos que uno arrastra allá donde vaya, como una sombra imposible de esquivar. Puede que, para los demás, solo sea otra furgoneta más, aparcada en la penumbra. Pero yo sé que, mientras siga existiendo el silencio de la noche y la promesa de un trayecto solitario, ella seguirá esperándome, allí donde menos la espere. Trabajar de conductor de VTC tiene sus rutinas. Aprendes a distinguir los mejores turnos, los barrios donde siempre hay clientes y los atajos para evitar los atascos de madrugada. En mi caso, el turno nocturno se convirtió en costumbre. Me gustaba el silencio de la ciudad dormida, las luces anaranjadas cruzando avenidas vacías, y la sensación de que el coche era mi propio mundo flotando entre destinos ajenos. Había una ruta concreta que recorría casi cada noche, una circunvalación secundaria, apenas iluminada, con una curva pronunciada que cortaba un bosque de pinos antes de regresar a la autovía principal. Siempre me dio algo de respeto, pero nunca tuve motivos reales para temerle. Ningún accidente, ningún rumor de carretera maldita, solo el rumor de los árboles y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Hasta que empezaron las voces. La primera vez fue algo tan sutil que apenas le di importancia. La radio, que suelo llevar de fondo en una emisora de noticias, emitió un murmullo extraño justo al tomar la curva. Pensé que era una interferencia, algo habitual en esa zona, pero el susurro parecía formar palabras, aunque no lograba distinguirlas. A las noches siguientes, la sensación se repitió. Justo al llegar a la curva, la emisora cambiaba sola, la estática daba paso a fragmentos de conversaciones que, poco a poco, empezaron a sonar familiares. Primero fueron frases sueltas, después nombres propios. Reconocí la voz de mi madre llamándome por mi nombre, el eco de una risa que no escuchaba desde la adolescencia, el susurro de una antigua pareja diciendo palabras que creía olvidadas. Intenté cambiar de emisora, desconectar la radio, pero las voces volvían cada vez que tomaba la curva, siempre distintas, siempre en el mismo punto de la carretera. La inquietud creció cuando las frases empezaron a referirse a detalles de mi vida cotidiana. Una noche, escuché a alguien hablar de un encargo que tenía que entregar, de una llamada pendiente con un amigo, de la dirección exacta donde iba a recoger al siguiente cliente. Al principio, pensé que era una coincidencia, algún fallo del cerebro agotado por tantas horas al volante. Pero en el fondo, algo me decía que la curva escondía mucho más que una simple interferencia. Intenté racionalizar lo que ocurría. Revisé la radio, actualicé la app de música, probé diferentes emisoras y listas, pero el patrón se mantenía, solo en esa curva, y solo durante unos segundos, las voces emergían sobre el fondo de estática. El resto del trayecto, todo volvía a la normalidad. No importaba la hora ni el sentido en que cruzara el bosque. Las voces siempre aparecían, insistentes, como si supieran exactamente cuándo y cómo llamar mi atención. Con el paso de los días, las voces comenzaron a tornarse más personales. Mencionaban fechas importantes, traían a mi memoria recuerdos que yo mismo creía enterrados, la pérdida de un amigo en la adolescencia, una discusión con mi padre, aquella promesa incumplida que siempre intenté olvidar. El tono de las frases variaba,
a veces eran susurros suaves, casi reconfortantes, otras, frases cortantes, llenas de reproche o tristeza. Una noche, mientras llevaba a un pasajero silencioso, la radio se activó de pronto al entrar en la curva y una voz, clara y sin rastro de interferencias, pronunció el nombre y el destino de mi cliente, con un detalle imposible de conocer para cualquiera fuera del coche. El pasajero, ajeno, siguió mirando el móvil, sin reacción alguna. Pero yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, un temblor en las manos que me obligó a apretar el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. A partir de entonces, las voces empezaron a anticipar sucesos. Me advertían de averías que ocurrían al día siguiente, de lluvias inesperadas, de cancelaciones de carreras que no figuraban en la app hasta minutos después de oír el aviso. Las predicciones se cumplían con una exactitud enfermiza, como si la carretera, a través de la radio, estuviera susurrándome el futuro. Algunas noches, intenté evitar el tramo y tomar rutas más largas, pero los clientes, por casualidad o por insistencia, me pedían regresar a la circunvalación y de un modo u otro, acababa de nuevo en la curva. Era como si la carretera me reclamara, como si necesitara mi presencia para seguir alimentando ese ciclo de voces y recuerdos. Cada vez que cruzaba la curva, sentía el peso de los ojos invisibles, la certeza de que alguien, o algo, conocía cada detalle de mi vida, y lo usaba para recordarme que, en la noche, la soledad y la memoria pueden ser la misma cosa. El tiempo dejó de avanzar de forma natural. Empecé a marcar los días según las voces que escuchaba, no según el calendario. El miedo inicial se mezcló con una curiosidad enfermiza. Quería saber hasta dónde podían llegar, si era posible descubrir de dónde venían o qué buscaban de mí. Probé a grabar el trayecto con el móvil, pero en las grabaciones solo se oía estática, nunca las voces. Sin embargo, en directo, el mensaje era siempre nítido, imposible de ignorar. Algunas noches, las voces se tornaban más insistentes. Repetían mi nombre con diferentes tonos, a veces con cariño, otras con una frialdad inhumana. Me preguntaban por secretos que nunca compartí, por decisiones que había tomado solo en mi cabeza, como si escarbaran en mi conciencia buscando puntos débiles. Empezaron a hablar de personas a mi alrededor, no solo de mí. Mencionaban clientes habituales, compañeros de trabajo, incluso detalles sobre sus vidas que yo apenas conocía. Una vez, la voz de una niña pequeña cantó una canción de cuna que mi madre me tarareaba de niño. Otra noche, un susurro grave recitó la fecha exacta en la que perdí la esperanza de volver a ver a alguien querido. El efecto sobre mí fue devastador. Dormía mal, desconfiaba de todos, y empecé a evitar cualquier conversación sobre el trabajo o mis rutinas nocturnas. Cada vez que cruzaba la curva, el corazón me latía tan fuerte que creía que los pasajeros podían oírlo. En varias ocasiones, sentí el impulso de parar el coche, de bajarme y recorrer la curva a pie, como si así pudiera descubrir el origen de las voces, pero el miedo a encontrar algo peor que el misterio me retenía en el asiento. Empecé a notar que, cuanto más pensaba en las voces, más presentes estaban en mi vida. No solo las escuchaba en la curva, sino en sueños, en la vibración sorda de la radio en casa, incluso en los latidos acompasados del motor cuando aparcaba en la oscuridad. La frontera entre el coche y la carretera, entre mi memoria y la realidad, comenzó a disolverse. Y empecé a preguntarme si alguna vez conseguiría cruzar esa curva sin escuchar mi vida narrada en tiempo real, sin la certeza de que, al otro lado, el futuro ya estaba escrito por voces que no me pertenecían. La última noche que trabajé ese turno, decidí enfrentarme a las voces. Había soportado semanas de advertencias, recuerdos y predicciones cumplidas, y sentía que, si no tomaba el control, acabaría perdiendo la cabeza. Esperé a tener el coche vacío y el reloj marcando la hora habitual en que solía cruzar la curva. El bosque a los lados de la carretera era más oscuro que nunca y la radio, incluso antes de llegar al tramo, empezó a chisporrotear, anticipando lo que estaba por venir. Al tomar la curva, bajé la ventanilla, dejando entrar el aire frío de la noche, y apagué la radio. El silencio era absoluto, denso, como si la propia carretera contuviera la respiración. Pero entonces, sin necesidad de altavoces, las voces llenaron el interior del coche. No salían de ningún aparato, estaban en mi cabeza, claras como el primer día, recitando frases que nunca había pronunciado en voz alta, secretos que solo existían en lo más profundo de mi memoria. No intenté ignorarlas. Apreté el volante y seguí conduciendo, obligándome a escuchar todo lo que tenían que decir, a enfrentar las verdades y las culpas, los recuerdos y las heridas que había intentado enterrar bajo la rutina nocturna.
Cuando la curva terminó y la carretera volvió a abrirse bajo la luz pálida de la luna, las voces se disiparon poco a poco, hasta que solo quedó el rumor lejano del motor y el roce de las ruedas sobre el asfalto. El coche olía a pino húmedo y a algo más, indefinible, como el rastro de un sueño demasiado real. Esa noche, no volví a escuchar las voces. El turno terminó sin incidentes, y aunque seguí conduciendo de noche durante algún tiempo, nunca más las encontré en la radio, ni en la curva, ni en mi propia cabeza. No sé si fue un aviso, una advertencia o una oportunidad de reconciliarme con mi pasado. A veces pienso que la carretera solo revela sus secretos a quienes la recorren con la conciencia lo bastante despierta para escuchar. O quizá, simplemente, en ciertas curvas el tiempo se abre como una herida y deja escapar todo aquello que no queremos olvidar, aunque nos cueste aceptarlo. Desde entonces, al cruzar por ese tramo, bajo la sombra de los pinos, conduzco en silencio y agradezco no tener compañía en el asiento del copiloto. Porque en la carretera, lo más inquietante no siempre es lo que sucede fuera, sino lo que uno arrastra por dentro, y las voces, cuando llegan, no siempre se marchan del todo.